Bien, pues vamos a empezar a hacer operaciones con matrices. Que básicamente se trata este tema de que nos familiaricemos, de que nos sigamos familiarizando con las matrices por un lado, pero por otro que ya comencemos a hacer operaciones matemáticas un poco más complejas, ¿verdad? Entonces, pues bueno, para eso vamos a empezar borrando nuestra consola, ¿sí? Y vamos a utilizar las matrices que ya hemos creado. En particular aquí teníamos esta matriz que tiene 9 elementos. Vamos a trabajar con matrices pequeñas para que se pueda ver fácilmente las operaciones que hace el R. Bueno, aquí tenemos una. Vamos a crear otra. Vamos a crear una matriz que le voy a, pues ya se me acabaron los nombres en la cabeza. Le vamos a poner, ¿qué les parece? Le llamamos U a un objeto, ¿verdad? O no, para seguir con el orden le vamos a poner M, M4, ¿verdad? M4 va a ser, eh, le vamos a asignar el valor de una matriz que ya habíamos creado antes, que es de nuestra matriz original, que tenía 10 filas y 10 columnas, ¿sí? M2, pues va a ser, M4 va a ser M2, pero de la fila 1 a la 3 y de la columna 1 a la 3 también. Por lo tanto me va a quedar una matriz que va a contener este tres filas y tres columnas. Aquí la podemos ver y aquí están las tres columnas, las tres filas, y por lo tanto tenemos 9 elementos, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a trabajar con esa matriz que contiene poquitos elementos y va a servir perfectamente para ejemplificar qué es lo que vamos a hacer. Si, si nosotros, vaya, que no lo hice aquí, lo puse en la consola, lo voy a poner en mi script para que cuando lo guardemos pues ya nos quede pues bastante completo, ¿verdad? Que de hecho no he guardado el script, lo voy a guardar, lo voy a hacer ahora mismo. Le damos aquí en guardar. Ya está por default en mi computadora en mi carpeta de trabajo que se llama curso imágenes en R, los primeros pasos en R, y aquí le voy a poner matrices, matrices, ¿verdad? Así le voy a poner a mi archivo. Por ahí tenía otro archivo que se llamaba matrices, que yo les había comentado que este es el tercer cuarto video que grabo acerca de matrices, ¿no? He tratado de ser pues sintético, pero que sí aprendan los temas más importantes que vamos a necesitar para el análisis de imágenes, porque como ya les he dicho antes también, las imágenes pues son matrices. De hecho, hay imágenes que son matrices de más de dos dimensiones, ¿no? En el caso de las imágenes RGB que vamos a ver más adelante. Pero bueno, aquí ya tenemos a nuestra matriz 4 que la vamos a imprimir en pantalla simplemente para ver cómo nos quedó. Y bueno, aquí está. Tenemos nuestra matriz que contiene 9 elementos y a esta matriz yo le quiero sumar uno a cada uno de los elementos que contiene. Es decir, este 273, si le sumo 1 se va a convertir en 274, en 132 y así sucesivamente. Las operaciones matemáticas con matrices son elemento a elemento. Es decir, que si yo simplemente escribo que M4 M4 le voy a asignar el valor de la misma matriz M4 pero más 1, entonces vamos a ver que cuando yo imprima de nuevo la matriz pues ya se sumó 1 a cada uno de los elementos. Entonces, como podemos ver, la suma
de un valor a una matriz, pues es sumamente fácil. Es simplemente escribir el operador y el número y se suma elemento a elemento. Entonces este 273 se convirtió en 274 y así sucesivamente. También es posible que nosotros sumemos vectores a una matriz. Por ejemplo, yo voy a crear una matriz que se llame M5 para variar, y M5 va a ser el resultado de agarrar la matriz M4 y restarle la concatenación de 1, 2 y 3. Este 1, 2 y 3 pues es un vector. Sí, nosotros entonces lo que estamos haciendo es sumar, perdón, en este caso restar un vector a una matriz. Entonces si nosotros la imprimimos en la pantalla, pues vemos que lo que está pasando es que a toda la primera fila le restó 1, pero a la segunda fila le restó 2 y a la tercera fila le ha restado 3. Entonces estamos restando un vector a una matriz. Noten, estos detalles son importantes porque aprendemos el funcionamiento interno del programa, ¿verdad? Muy bien. Otra cosa que podemos hacer es sumar únicamente datos a determinadas columnas o a determinadas filas. Por ejemplo, si yo a la matriz M5 le quiero sumar 2, pero únicamente a la primera fila, pues el resultado es, la notación es muy sencilla. De la matriz M5 yo quiero sumar a la fila, eh, a la primera columna, le voy a asignar el valor de la misma matriz, pero sumándole a la columna 1 el número 2. Si yo la imprimo, entonces vamos a obtener esto. Y como vemos, a la columna número 1 se le ha sumado entonces 2. 273 más 2, 275, 924, que es el resultado de 922 más 2, y así sucesivamente, pero solamente en la primera columna. Las otras dos columnas han quedado intactas. Entonces vean cómo lo que hicimos fue a la primera columna de la matriz M5 le asignamos el valor de la misma columna de la misma matriz, pero sumándole 2. Esto fue lo que indicamos en esa sentencia. De igual forma podemos sumar valores a una región, a una fila también específica. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos sumarle 2 ahora a la fila 3, pues me imagino que ustedes ya habrán deducido cómo se puede hacer esta operación matemática, ¿verdad? Entonces dijimos que a la fila 3 y a la matriz 5, a la fila 3, le vamos a asignar el valor de la misma matriz más el número que nosotros querramos sumar. Cuando nosotros imprimimos el objeto, pues ya encontramos que a todos los elementos de la tercera fila se les ha sumado el número 3. ¿Sí? Aquí vemos 397 más 3, pues 399. A 377 se le ha sumado 379. Se le ha sumado 2, perdón. No me estaba cuadrando, pero es que le he sumado 2. Yo dije que 3, pero le he sumado 2. Y 185, perdón, 388 se convirtió en 390. Entonces
vemos cómo podemos sumar a determinada parte de la matriz un valor que nosotros le indiquemos, o bien también podemos indicarlo a través de vectores como ya vimos hace unos momentos. Estas operaciones son importantes porque, les repito, son muy útiles a la hora de efectuar operaciones diversas sobre nuestras imágenes. Entonces es importante que nosotros nos comencemos a familiarizar con ellas. Eh, un objetivo importante de estas primeras lecciones es familiarizarse, sí con las matrices, sí con las operaciones matemáticas, pero también con el entorno R y con la estructura básica del lenguaje de programación que nosotros estamos utilizando. Bien, de una matriz nosotros también podemos extraer valores que cumplan con una determinada condición, y también podemos aplicar funciones a toda la matriz completa. Entonces vamos a hacer esas dos operaciones. Primero vamos a empezar por aplicar funciones a una matriz. El R trae por default muchas funciones. Nosotros vamos a aplicar, por ejemplo, algunas, y entre las que podemos aplicar es a la matriz, por ejemplo, vamos a trabajar con la matriz que acabamos de hacer, que es la M5. Le podemos aplicar la función suma, que lleva como argumentos todo aquello que quiera sumar, y pues vamos a sumar todos los elementos que están en el interior de la matriz M5, y la suma de todos los elementos de la matriz M5 da 3565. También podemos aplicar otras funciones, como por ejemplo la media, ¿sí? Y resulta que la media de toda la matriz pues es 396. Entonces a las matrices también se le pueden aplicar funciones determinadas. Vamos a extraer valores que cumplan con alguna determinada condición que a nosotros nos interese. Eh, y esto para ejemplificar, pues otra de las enormes ventajas que tiene el uso de R, porque esta función de extraer valores que cumplan con una condición es extremadamente útil en el análisis. Entonces, bueno, de, de la matriz M5 vamos a crear una matriz que se llame, le vamos a asignar el nombre de L, de lógica, a una matriz que cumpla con una determinada condición. Miren, esta es nuestra matriz de trabajo, que es la M5, y aquí están los valores. ¿Qué les parece si extraemos de esta matriz todos aquellos valores que sean, les parece, mayores a 150? ¿Sí? ¿Ok? Si yo escojo esa condición, pues yo voy a dejar fuera a este y voy a dejar fuera a este, porque estos son menores a 150, ¿no? También podría escoger todos aquellos valores que fueran, por ejemplo, menores a 300, y voy a dejar estos tres y pues afuera. Vamos a escoger ese valor 300, ¿no? Para ejemplificar mejor. Vamos a escoger 300 como valor, y vamos a extraer todos aquellos valores que sean menores a 300 o mayores a 300. Vamos a trabajar con valores mayores a 300. Yo voy a crear un objeto que se llama L, y ese objeto va a ser, eh, le vamos a asignar el valor de la matriz M5, pero que sean mayores a un número que yo determine. En este caso voy a determinar que es 300. Entonces vean cómo aquí en mi ambiente de trabajo se crea un nuevo objeto. Voy a cambiar de aquí a
a cuadrícula, entonces se crea un nuevo objeto que se llama L y que es una matriz, pero que contiene valores lógicos, ¿sí? Y además tiene un tamaño de 9 elementos. Vamos a imprimirla en pantalla para que nosotros aprendamos, siempre aprendamos cuál es el resultado de aplicar esta función. Y miren, lo que tenemos aquí es una matriz pero lógica, es decir, en en la coordenada fila 1 columna 1 el resultado es falso. ¿Por qué? Porque el elemento de esa matriz, perdón, ese elemento de la matriz no cumple con la condición que yo le dije, porque el número es 275, que es menor a 300. Por lo tanto, no cumple con la condición de que sea mayor, así que le asigna el valor de falso. En el segundo caso, que es el dato que se encuentra en la matriz 1, 2, fila 1, columna 2, también resulta falso, porque si vemos el valor, que es 131, pues también es menor a 300. Lo mismo pasa con el valor 75, que es menor a 300, pero ya con todos los demás valores, excepto el 2, 3, todos los demás son verdaderos. Entonces, vean que todos los demás son verdaderos porque si cumplen con la condición, excepto el 2, 3, que es falso al no cumplir con la condición. Entonces, cuando nosotros podemos generar matrices lógicas eh, a partir de los símbolos mayor que, menor que o igual, y con estas matrices son de mucha utilidad porque nos ayudan a seleccionar todos aquellos datos que cumplan o no con una condición que nosotros estamos predeterminando. Muy bien. Ahora, de estos elementos de la matriz lógica, podemos obtener cuáles son las coordenadas de todos aquellos números que cumplan o no con la condición. Vamos a ver cómo lo hacemos. Una matriz lógica que únicamente puede tener dos valores posibles, false o true, en donde false es 0 y true es 1. Entonces, si yo le pregunto dónde están los elementos que son igual a 0, es decir, que son false, pues entonces el R me lo va a contestar de esa forma. Se hace con la función which, que significa dónde, ¿verdad? Entonces, si yo le pregunto en dónde la matriz lógica es igual a 0, entonces me devuelve un vector que me indica que el dato 1, el 4, el 7 y el 8 son, eh, son datos que no cumplieron con la condición y por lo tanto tienen un valor igual a 0. Ahora, para entender qué significa el 1, el 4, el 7 y el 8, pues es muy sencillo. El dato número 1 pues sería este, el que se encuentra en la coordenada de origen, que es el 1, 1. El dato número 4 sería 1, 2, 3 y 4. El dato número 4 sería el que se encuentra en la coordenada 1, 2. El dato número 7, 5, 6, 7, el que se encuentra en la 1, 3. Y el dato número 8, el que se encuentra en la coordenada 2, 1. El conteo es así, se hace por columnas. Se acaba una columna, se pasa a la siguiente y se pasa a la siguiente. De esa forma yo ya sé eh, en qué posición se encuentran los valores en donde la condición no se cumplió. Si yo quisiera saber los valores en donde la condición sí se cumplió, pues nada, simplemente le pregunto en donde L es igual a 1, que corresponde con todos los true de la función. Y aquí dice que me equivoqué, dice error, ok, de la función. Es que está mal escrito, es W H I, aquí está, sí, estaba mal escrito. Entonces L igual a 1. Y ahora sí, ¿verdad?
Aquí lo que me está diciendo es que los lugares de la matriz en donde el valor lógico es igual a uno, es decir, aquellos lugares en donde la condición sí se cumplió, pues son el dato 2, el 3, el 5, el 6 y el 9. Es decir, el dato 2, el 3, el 5, el 6 y el 9. Entonces, de esa forma, ya estamos obteniendo la posición de elementos dentro de una matriz que cumplen o no con una condición determinada. Esto es bastante útil para poder escoger, por ejemplo, seleccionar, por ejemplo, plantas que están en una situación de estrés o plantas que no cumplen con algún parámetro fisiológico que nosotros estamos buscando, plantas que tienen deficiencias de algún elemento, y con este ejercicio podemos saber no solamente el valor de la planta deficiente, sino su ubicación, lo cual es muy importante para establecer medidas correctivas. Ahorita por supuesto que nosotros lo estamos haciendo en matrices que son muy pequeñas, pero, eh, pero lo vamos a hacer en matrices que son enormes y que se derivan de imágenes. Sin embargo, bueno, este ejercicio pues que sirva para aprender a familiarizarnos con las funciones que nos pueden ayudar para hacer un análisis profesional de imágenes.